El vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, visitó la ciudad de Montreal, donde tuvo un encuentro con la diáspora salvadoreña. En el encuentro, el vicepresidente embarcó temas de importancia que incluyó las elecciones que se efectúan el próximo febrero 4 en el país centroamericano. Bienvenido, señor vicepresidente, a Quienes Somos, y muchísimas gracias por brindarnos un tiempo en su apretada agenda en su visita aquí en Canadá. Como sabemos, señor vicepresidente, El Salvador tuvo una metamorfosis en muchos aspectos y en especial la seguridad y la paz que los salvadoreños han estado gozando por muchos años ya. Seguridad y aspectos que han sido aplaudidos, admirados por los salvadoreños y la comunidad internacional, y también criticados por algunas personas, algunas organizaciones y miembros de la oposición. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Qué se espera, señor vicepresidente, este 4 de febrero en El Salvador? Bueno, mira, gracias por la oportunidad, un saludo para toda tu audiencia. Este 4 de febrero estamos esperando un verdadero plebiscito. El pueblo salvadoreño no tiene solo que darle el triunfo que ya está anunciado para el presidente Bukele en su segundo mandato, sino que tiene que ser un baño de legitimidad. Esperamos que la población se vuelque. Ya en El Salvador, en el territorio nacional, este hecho está medido. Todas las últimas encuestas dan un nivel de aprobación superior al 90% en la gestión del presidente, pero ahora yo estoy acá en gira en Norteamérica, he estado en los Estados Unidos, ahora me encuentro acá en Canadá, para promover la participación de nuestros compatriotas, de nuestra diáspora, que por años y años fue solicitando, demandando, exigiendo este derecho humano, fundamental y constitucional de elegir a sus representantes y a sus gobernantes. Y por años y décadas le fue negado. Ahora que lo tiene a la mano, queremos que no deje pasar la oportunidad. Todos saben que a partir del 6 de enero, todos los salvadoreños que tienen un documento único de identidad con dirección en Canadá, en Estados Unidos, fuera del país, pueden votar. Y de hecho ya hay decenas de miles que ya votaron. Los que tienen el DUI con una dirección en El Salvador van a tener que esperar hasta el 4 de febrero para ir a votar al consulado o a los centros de votación que se están indicando. Y los que no tienen DUI pueden hacerlo con el pasaporte. O sea, pues que no hay excusa para no participar. Y mi llamado y mi propósito y el objetivo de esta gira es motivar a nuestra diáspora para que participe y que el 4 de febrero ratifiquemos, mediante la expresión de voluntad del pueblo soberano, el respaldo al proyecto del presidente Bukele, que, como tú dices, no solo nos ha traído la paz, la armonía, la tranquilidad de las comunidades al eliminar esas estructuras criminales que tenían sometida a la población, tenían de rodillas al Estado. De hecho, el Estado había perdido soberanía, eran las maras las que controlaban los territorios. Ahora que están ellos en el CECOT, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, las comunidades han vuelto a recuperar esa paz y esa tranquilidad. Se ven los rostros de las personas, ya no es aquel rostro de angustia con el que el salvadoreño salía de su casa, regresaba del trabajo, sabía que tenía que pagar la renta, no sabía si habían violado a su hija, si habían matado a algún pariente. Todo eso es cosa del pasado. Entonces ahora ese proyecto tiene que continuar y para eso necesitamos la participación de nuestra gente. Sí, es interesante que lo dijo el señor vicepresidente, porque antes de venir a tener el placer de conversar con usted en cámara, yo estaba viendo las encuestas y antes de que el presidente Bukele llegara al poder, no llegaron ni a los 5,000 votos que hicieron la diáspora que vive fuera del Salvador. Hasta hace como 2 o 3 semanas, más de 50,000 salvadoreños ya han votado, y según las encuestas y la información que yo obtuve es para apoyar al presidente Bukele y su reelección. Que viene a mi segunda pregunta, señor vicepresidente. El presidente Bukele
su popularidad ha aumentado en los últimos 3 años, o quizás más. Él y usted son los favoritos a ganar las próximas elecciones presidenciales. De ser electo, que parece que eso es lo que se va a dar, de ser electo, ¿cuáles son las prioridades en la agenda en el próximo mandato? Mira, el presidente lo resumió en una palabra. Cuando dio el discurso en el certamen de Miss Universo y dio la bienvenida a todos los participantes, dijo: bienvenidos a este país que está renaciendo. O sea, el próximo quinquenio es el renacer de El Salvador. Este primer quinquenio, estos 5 años, recuérdate que no solo tuvimos en pausa más de 1 año y medio por la pandemia del COVID-19, sino que pasamos 2 años con una asamblea legislativa hostil, que estaba controlada por los 2 partidos que administraron la transición de la posguerra, Arena y el FMLN. Arena gobernó 20 años, el FMLN gobernó 10 años. En esos 30 años, que fue donde el país se hundió, donde surgieron las pandillas, donde la corrupción creció exponencialmente, para nosotros fue un obstáculo para poder desarrollar los planes que teníamos. Una asamblea que se oponía a todo, las iniciativas del presidente, un COVID que nadie lo esperaba. Entonces, a partir del 1 de mayo del 2023, del 2021, cuando entra la nueva asamblea legislativa, es que empezamos a avanzar. Y en estos 2 años hemos logrado dar pasos agigantados. Pero, como decía el presidente, no es suficiente. Ahorita todo lo que hemos hecho es poner en orden la casa, limpiarlo de la violencia, limpiarlo de la corrupción y empezar a poner en perspectiva los planes de desarrollo y de crecimiento. El país ha creado una agencia que se llama Invest El Salvador, que está definiendo los perfiles de las grandes líneas de inversión extranjera, donde industrias como el turismo abren sus puertas a toda la inversión extranjera, con Sur City 1, Sur City 2, ha crecido la industria hotelera, el transporte aéreo, el transporte terrestre, la industria restaurantera, es decir, prácticamente el turismo ya es nuestra segunda fuente de divisas, después de las remesas. También en energías renovables, hemos modificado la matriz energética, estamos abriendo para energía eólica, energía solar, energía de biomasa, energía geotérmica, es decir, energías amigables con el medio ambiente. También en tecnología, El Salvador ha abierto sus puertas a las empresas que vengan a invertir en el campo tecnológico. De hecho, hay una ley que permite que durante los primeros 10 años no se pague ningún impuesto para estimular la inversión en campos tecnológicos. O sea, pues que vienen las grandes obras de infraestructura, viene la construcción del nuevo aeropuerto, del Tren del Pacífico, hay una previsión para un metro aéreo en San Salvador, en fin, el bypass de Los Chorros, que ha sido una constante dolor de cabeza para la gente que se comunica entre la capital y el occidente del país. Entonces, todo esto son las grandes obras que estamos anunciando para el próximo quinquenio. Sí, yo lo he visto en la noticia y estoy seguro que la comunidad internacional ha admirado todo ese avance que ha tenido El Salvador, especialmente nuevamente en lo que la manera de la seguridad y la paz, la armonía, como dice usted, que hay, porque incluso el turismo ha incrementado. Yo ahora veo en las noticias y en las personas influencers cómo van a El Salvador y con la tranquilidad y la paz que ahora caminan sin esa preocupación que alguien me puede hacer un daño o un criminal me puede hacer una cosa o un pandillero. Pero como dice usted, ha habido siempre la oposición, que viene a mi última pregunta. La oposición ha criticado fuertemente y ha acusado al presidente Bukele de violar la Constitución del país. Mi pregunta es, ¿cuál es la posición suya y del presidente Bukele de esas acusaciones? Bueno, mira, si una de las cosas que es mi especialidad es el derecho constitucional, he sido un estudioso del derecho constitucional. De hecho, el presidente me encargó, mediante un decreto ejecutivo, hacer un estudio para una reforma constitucional integral. Y yo lo he estudiado totalmente desde todas las constituciones que hemos tenido en el país, y hasta este día te puedo asegurar que no hay una sola violación a ninguna norma constitucional. Cuando la oposición ha lanzado de que estas elecciones del presidente Bukele van contra la Constitución, lo que está no solo es perdida, confundida, sino que ignorante de la historia constitucional, porque la reelección estaba totalmente prohibida en la Constitución de 1962.
Cuando se reformó en 1983, en el artículo 152, numeral 1, se habilitó para que hubiese un segundo mandato al presidente. Solo se ponen dos condiciones: que esté en su primer mandato, porque dice que no ha ejercido la presidencia en el periodo anterior. Desde luego el periodo anterior lo ejerció Sánchez Seré, no el presidente Bukele, o sea, está en su primer mandato. Y lo segundo, que haya un hiatus constitucional de 6 meses, o sea, tiene que retirarse del ejercicio del cargo 6 meses para poder competir en igualdad de condiciones que cualquier otro candidato. Y eso es lo que hemos hecho. El 1 de diciembre ambos pedimos licencia. Yo ahora estoy como vicepresidente en licencia y en campaña. Entonces se están cumpliendo los dos requisitos de la norma. Pero la oposición ese artículo nunca lo menciona. Hablan de otras cosas y como no tienen una propuesta, lo cual a mí no me alegra tener una oposición tan débil, tan dispersa, tan falta de propuestas, porque no es bueno para la democracia. La democracia se fortalece cuando hay diversidad de propuestas, cuando hay diversidad de opiniones, cuando hay tolerancia. Pero ahora vemos una oposición totalmente desolada, que lo único que hace, y tú lo ves, es la única línea de ataque. Y algunos medios internacionales que no se dan a la tarea de estudiar sin la seriedad o la independencia periodística, la investigación, repiten eso. Entonces se ha hecho una narrativa que confunde, pero que cuando ya las personas, incluso varios de los abogados de la oposición que andan haciendo esta narrativa, se me han acercado para decirme: mira, tienes razón, pero nosotros no lo podemos decir en público. No habíamos visto eso, la diferencia entre la Constitución de 1962 y la de 1983. Pero no hay forma de atacar a este hombre. Entonces lo único que tenemos que hacer es, como que dice, ensuciarle el agua. Pero la verdad, como hemos dicho, siempre se impone y al final el pueblo salvadoreño es el que va a ratificar ese segundo mandato del presidente, porque no solo lo quiere el pueblo, sino que la Constitución lo habilita. La oposición reclama que el artículo que se ha violado es el 154, donde supuestamente no se permite una reelección. Es que no hay, la reelección en El Salvador está permitida. Está permitida. Claro, mira, hay diputados que se han reelecto 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Hay alcaldes que tienen 7, 8 periodos de ser reelectos. O sea, la reelección continua en El Salvador está permitida para los alcaldes y los diputados. Para el presidente no. Para el presidente solo está permitido un segundo mandato, bajo esas dos condiciones: que no haya ejercido en el periodo anterior y que se separe del cargo 6 meses hasta que empiece el segundo mandato. De hecho, pues el presidente Bukele va a ganar la elección, no va a asumir el poder inmediatamente, ni va a regresar al gobierno, se va a quedar esperando hasta el 1 de junio, cuando se le entregue el ejercicio de un segundo mandato. O sea, pues que no es como aquí en Estados Unidos o en otros países donde hay reelección continua, que el presidente anda haciendo campaña y no renuncia. O los diputados están en campaña y no han renunciado. Sí. O los alcaldes. El presidente sí. Esa es la diferencia y eso es lo que los abogados y los analistas de la oposición nunca lo van a decir, nunca lo van a aceptar en público, aunque a mí me lo han aceptado en privado. Ya. Bueno, señor vicepresidente, un mensaje para la diáspora salvadoreña en la región de Ottawa-Gatineau, donde este canal está basado. Bueno, como ustedes saben, Canadá y El Salvador tenemos una larga relación de cooperación, de fraternidad. Mucha de nuestra diáspora ha sido acogida por estas tierras canadienses. En Ottawa existe toda una comunidad importante de salvadoreños, igual que en Quebec, igual que en Toronto, igual que en todas las provincias, tanto las marítimas como las de la costa oeste. Y queremos decirles a todos ustedes de que queremos que nos acompañen en esta próxima jornada, esta fiesta cívica que se va a llevar a cabo el próximo 4 de febrero. Si no han votado, ese día todavía pueden hacerlo, pero los que tienen ya el DUI y queremos que estén ya votando, acelerando, anticipándose, les hacemos un llamado para que lo hagan inmediatamente. Así que muchísimas gracias a ti, gracias al canal con la sede en Ottawa, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, señor vicepresidente, por el tiempo que nos brindó en su apretada agenda en la visita de Canadá. Solo personalmente deseo que el presidente electo, el gobierno electo, traiga más prosperidad, más paz y esa seguridad que el pueblo salvadoreño ha estado gozando hasta ahora. Y bendiciones para usted, para todos los candidatos y para el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Les recibimos de corazón.
Muchas gracias. Gracias.